Pedro González, el abogado y jurista, me ha llamado para decirme que acaba de leer esta mañana la querella que ha presentado UPyD y me ha dicho que es algo impresentable. Eso iba a decir. Que seguro que va a fracasar. En primer lugar, es cierto que el artículo 546, sí, al hablar de los promotores de la sedición, como la sedición no requiere que sea efectiva, que se lleve a cabo para que sea un delito, sino que basta con que sea promotor. Pero ese artículo que claramente admite el delito del promotor, del conspirador, del organizador, del coordinador, que son todos los cargos de Cataluña que conocemos, tanto de la Generalitat como del Parlamento catalán, no suprime la necesidad de que los promotores estén cumpliendo el delito del que son promotores. Entonces la querella, que según me ha explicado mi compañero y nuestro asociado tan importante y tan lejano en el tiempo como Pedro González, me dice que el abogado que ha redactado esa querella no se ha dado cuenta de que para aplicar ese artículo de los promotores tiene que cumplirse los requisitos de la 544, creo que es el de la definición del delito de sedición. Si no cumple en la intención los requisitos del delito de sedición, la querella no puede ser admitida. Ya he explicado muchas veces que yo no soy penalista. Y como no soy penalista, no puedo improvisar ningún asunto de derecho penal sin verlo antes. Entonces, cuando anuncié que nuestro movimiento, yo mismo, iba a presentar una querella contra los separatistas catalanes por sedición, no había ni leído el Código Penal, pero porque según todos los códigos penales de Europa, lo que yo veía era delito clarísimo de sedición. Y la notoriedad era pública, no hace falta ni probarla. Luego lo estudio. Y al estudiarlo, claro, como no soy un simple abogado, sino jurista, me di cuenta que la clave para entender la sedición está en el verbo impedir. Así que para que haya delito de sedición, en primer lugar, está colocado en la Constitución bajo el capítulo de delitos contra el orden público. No contra España ni contra la Constitución, sino contra el orden público. Es decir, un asunto que concierne, si es delito contra el orden público, concierne resolverlo, no en los tribunales, antes por el Ministerio del Interior, los responsables del orden público, la policía. Pero ¡qué absurdo! La sedición es una cuestión de orden público. Bien, primero eso. Segundo, dice literalmente que el delito consiste cuando de forma pública y tumultuariamente no tiene el significado de desordenado, porque la jurisprudencia explica que no quiere decir que mucha gente. Bien, cuando de manera pública y tumultuaria, un grupo de más de 3 personas, ya la jurisprudencia tiene, no en ese artículo, pero en otra sentencia ha declarado que ya tumultuario es más de 3, pero en fin, a lo que voy es que la palabra clave del delito de sedición no consiste en algo de hacer, sino en algo de impedir hacer. El verbo claro es impedir. ¿En qué caso? Impedir la aplicación, en este caso en Cataluña, de las leyes generales del Estado español. ¿Y qué? ¿Acaso los catalanes están haciendo eso? No. Si los catalanes soberanistas, los separatistas, la Generalitat, lo que está haciendo es que no está impidiendo, lo que está es creando una legislación paralela, superpuesta, para ir obviando, pero no impide aplicar la ley española. Habrá allí una doble legalidad, pero no está impidiendo que se cumplan las leyes españolas, con lo cual no hay delito de sedición. ¿Y por qué no lo hay? Porque el Código Penal procede de los mismos franquistas que redactaron y reformaron el código anterior. Y los partidos han tenido buen cuidado, porque los redactores de este Código Penal son los partidos que hay hoy, y tuvieron buen cuidado en que no pudiera alcanzarle a los representantes de Cataluña que han intervenido en la redacción del Código Penal, o vascos, una redacción tal que no les incumba a ellos, y dejando a salvo que es un delito contra el orden público, no contra el orden constitucional, que es donde está incluido el delito paralelo de rebelión. Así, de manera que hay 2 delitos, uno sedición incluido como orden público, y otro delito de rebelión si intervienen fuerzas armadas, policía o ejército, y ese está incluido delitos contra el orden constitucional. Bueno, ninguno hay contra España, porque el delito de rebelión en España, con constitución y sin ella, es un delito contra España, porque España es una unidad, un sujeto activo
de toda la política española. El sujeto de la Constitución es España, y como España es una abstracción, esa España estará representada por la elección de los diputados constituyentes. Pero el sujeto, la unidad activa en el mundo internacional y dentro, en la política interior, esa unidad se llama España. Bien, pues quiero decir que ni delito contra la Constitución, ni delito contra el orden público. Porque antes de la Constitución ese delito era también delito y no había Constitución. Bien, por eso la querella que ha presentado el partido de Rosa Díaz, ustedes, lamentablemente, porque yo desearía que la admitieran, tengo la certeza que por muy poca perspicacia que tenga el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la va a rechazar, ni la va a admitir, porque no cumple los requisitos del artículo 544, aunque cumpla los del 48 o 46, ya está. Eso era la... Fantástico, don Antonio. Y aún así, después de lo que ha dicho, a lo máximo que aspira esta señora que la escuché ayer es, después de todo esto, activar, pero no aplicar. O sea, aún así, lo máximo que dice es que no es necesario aplicarlo, que de momento activarlo. Bueno, así está en UPyD.